fe. Entonces ya yo tengo que entender que no es lo que hago, no es en qué pienso, amén, no es en mi fuente, no es en mi ingreso o en mi falta de ingreso, amén. Esa es mi fe, dígale, esa es mi fe. Entonces, si usted es una persona verdaderamente creyente, donde usted es libre, donde Dios ha hecho una intervención en usted, amén, y usted ya fue liberado del sistema del mundo, amén, y Dios comienza a direccionarte a lo tuyo, a la promesa, a tu tierra, a tu fruto, a tu crecimiento, a tu negocio, a tu progreso, a tu avance, amén. ¿Se entiende lo que digo? Tú tienes que ser una persona que ya tome cada palabra, y cada palabra realmente que tú recibes a través de la enseñanza, administración, comiencen a ser parte de tu vida. Así como dice la Biblia que fue en Jesús. La Biblia dice que en Jesús fueron incorporadas en su vida natural, amén, personal, cada palabra, amén, cada dimensión de la palabra de Dios. La Biblia dice que el verbo que habla de la palabra de Dios, amén, se hizo carne en Jesús, amén. Entonces Jesús no es que reencarnó. Algunos pastores dicen no, porque la palabra reencarnó. No, reprendo la reencarnación, no existe, amén. Es una plataforma humanista para que entre demonios en una persona, amén. ¿Se entiende? La palabra no va a reencarnar en nadie. La palabra se incorpora en las personas. La palabra se incorpora, no se reencarna en la palabra. No viene de un muerto para realmente para establecerse en tu vida. Viene de un Dios eterno. Viene de un Dios que es la fuente eterna de vida. Entonces viene a ser incorporada las palabras. Las palabras de Dios justamente se adquieren, amén, se entienden, se reciben cuando tú realmente escuchas en una dimensión espiritual en tu vida, y tú puedes entender lo que Dios te habla, lo que Dios te ministra, lo que Dios te enseña, lo que Dios te promete a través de su palabra. Entonces, si en este lugar tenemos verdaderamente libre, gente libre, usted tiene que ver realmente, si usted ha recibido dos enseñanzas sobre vivir por fe, pero todo del lunes al miércoles es lo mismo. El jueves cambia porque hay culto, amén, ¿se entiende? Y comienza desde el viernes al sábado lo mismo de tu vida, y cambia el domingo porque hay reunión, y cuelgas tu ropa natural y vendes con tu traje espiritual para como vestirte de un ser espiritual o creyente, pero tú radicas en lo mismo, pero tú vives en lo mismo, pero tú piensas en lo mismo. Entonces la palabra no tiene influencia. La palabra justamente, cuando habla que Abraham le creyó, amén, quiere decir que Abraham realmente, ¿sí?, fue justamente convencido por lo que Dios le había dicho. Él fue convencido por lo que venía a través justamente de la palabra de Dios hacia él, de la voz misma del Espíritu, que Dios dijo: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, amén, y yo te voy a bendecir, yo voy a engrandecerte, yo voy a hacer de ti una gran nación, amén. Entonces Abraham, cuando dice le creyó, quiere decir que él fue convencido, amén. Diga conmigo, fue convencido, amén. Entonces él ya no pensó en otra cosa. Desde ese lugar él ya comenzó a pensar a través de la promesa, a través de la palabra, a través de lo que Dios le había dicho, y él se veía en su parte natural que todo lo que Dios le había dicho, amén, no podía ser en él naturalmente o físicamente o por medio de sus posibilidades como persona, amén. Él no podía, amén, pero él fue persuadido, fue convencido, fue persuadido por aleluya, amén, fue persuadido por Dios. Digamos que Dios lo convenció a este hombre, amén. Lo convenció ¿a qué? A creerle por encima, a creerle por encima, a creerle por encima, porque Abraham no le creyó como le creen algunas
día de hoy. Abraham le creyó por encima. ¿Sabe por qué dice la palabra que le creyó por encima? Porque Abraham, aleluya, él tuvo esperanza sobre esperanza. La esperanza de él natural, aleluya, era una esperanza que realmente él la había perdido, porque su esposa era estéril, porque él tenía más de 96 años, amén, y él intentó en toda su vida poder tener un hijo con Sara y no podía tenerlo. Entonces el tiempo de él, el tiempo de Sara, es como había pasado. Entonces él ya no tenía expectación, no tenía esperanza, no estaba esperando más un hijo, pero cuando vino la voz de Dios, lo motivó a volver a soñar con un hijo, a volver a pensar que él iba a tener hijo, que él no se iba a morir y lo iba a heredar un criado en la casa, a él le iba a heredar un heredero. Dígame, amén. Entonces tenemos que entender que hoy tu postura sería diferente. Usted necesita sanidad espiritual, liberación espiritual. Hay demonios que operan dentro de la persona sin revelarse, sin manifestarse, con gritos, con vómitos, con no sé. Amén. Se manifiestan en las personas, haciendo un efecto que por más que le hable Dios a las personas, la palabra de Dios no accesa, no tiene lugar, se pierde. Amén. Entonces vemos personas que hoy todavía siguen espiritualmente cautivos por demonios de incredulidad. Amén. Amén. Los demonios de incredulidad lo que hacen es no permitir el acceso de Cristo y no permitir justamente la dimensión de las palabras de Jesús para nuestras vidas. Amén a eso. Y cuando tú no te recibes a Cristo y no recibes la dimensión de la palabra, no hay nada que pueda hacerse. No hay milagro, no hay prodigio, no hay sanidad, no hay liberación, no hay cambio, no hay transformación. Pero eso no es porque Dios no tiene la palabra y no tiene el poder de su palabra. Eso es por el espíritu de incredulidad que operaba en la misma persona que oían a la voz de Jesús y que oían la palabra que Jesús ministraba. Amada iglesia, si usted no ha visto en esta semana algo espiritual, reprenda la incredulidad en su vida. Eche fuera ese demonio de incredulidad que lo ha tomado, que lo está manejando, que lo está controlando. Usted tiene que saber que cada palabra trae una dimensión de autoridad y de poder y de gobierno de Dios. Entonces, hoy teníamos que encontrar, amén, una plataforma espiritual en usted. No puedo seguir trabajando los rudimentos de que tú le creas a Dios, de que tú entiendas realmente, justamente, que tú te tienes que volver a Dios. No se puede seguir trabajando porque no se puede edificar nada sobre ti. Porque no se puede echar otra vez el mismo fundamento del arrepentimiento. De vuelta te vas a arrepentir. De vuelta le das lugar a los demonios de incredulidad, de depresión, de mundo. Esos mismos demonios te van a llevar a la fornicación, al adulterio y a todas las cosas que antes eras. Amén. Porque la vida que no crece se estanca. Amén. Y cuando las cosas se estancan en una vida, diga conmigo, se pudre. Amén. La unción, que es justamente la habilidad de Dios para operar en nosotros, no se puede estancar, porque la unción que se estanca se pudre. La unción tiene que tener acción, movimiento en cada persona. La Biblia nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para estar bien en mi casa, para no hacer nada en la semana. Dense cuenta. Ustedes pueden ser abortados. Amén. Pueden ser abortados en el propósito. Abortados. Amén. En el reconocimiento que Dios va a hacer a todos nosotros.
somos llamados. Pero vamos a ver quién va a ser seleccionado. Amén. Amén. Ayúdese, usted puede perder su salvación con esto. Amén. Puede acarrear maldición, puede perder sus generaciones, le puede dar legados de incredulidad. Bueno, pero arréglesela usted. Amén, porque el duro no soy yo, el duro tal vez es usted, el terco es usted, el rebelde es usted. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Usted tiene que venir en un temor santo para realmente tomar atención y hacer la cosa que uno te direcciona en el Espíritu. Toda enseñanza, toda palabra, toda revelación. Amén. Diga aleluya. Ya tiene que haber una plataforma. Amén. Donde ya la plataforma está puesta. Ahora vamos para arriba. Ahora vamos para arriba. Ahora vamos para abajo. Bueno, pero ¿dónde está la plataforma? ¿Qué hizo usted toda la semana? ¿Qué hizo la semana pasada que ya te he hablado? Que más el justo por la fe vivirá. Amén. Y vivir implica, se entiende todo. Amén. Trabajar, comer, accionar, servir. Implica todo. Amén. ¿Qué hizo usted diferente? Hay una fortaleza espiritual. Satanás te tiene cautivo. Porque tú tienes que oír la palabra y accionar. El hombre de fe oye la palabra y acciona. Oye la palabra y acciona. Oye la palabra y acciona. Deuteronomio 28. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por obra, todas estas cosas vendrán y te alcanzarán y serás. Pero las personas, amén, están en la otra hoja. Están en Deuteronomio 28, versos 14, 15. Amén. Acontecerá que si no oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y hacer todas las cosas que están prescritas hoy, entonces vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces la gente cada vez vemos que cae, que son afectados, que su matrimonio, que su hogar. Acá hay personas que ya sus esposos tendrían que ser pastores, sus hijos tienen que ser salmistas, tienen que ser ministros. Amén. Entonces, ¿pero por qué pasa eso, pastor? Es que Dios no está, no. Dios está. Lo que no está es la fe en tu vida. Es la plataforma de la fe. Es la dimensión de fe para que tú seas fe de Dios en esta tierra. Para que tú seas la fe de Dios activa. Para que tú seas la fe de Dios que se mueve. Para que tú seas la fe de Dios que se exprese. Para que hable, para que piense. La fe de Dios tiene que manifestarse a través de los creyentes. Dígame amén. Entonces, tiene que ser el punto y el factor clave. Aleluya. Diga el punto y el factor clave. De ahí empieza todo en Dios. De ahí empieza justamente la dimensión sobrenatural. Ahí empieza la dimensión de los milagros, la dimensión de los prodigios, la dimensión de la sanidad divina. Ahí empieza todo. Si no hay fe, no hay milagros, no hay sanidad, no hay intervención de Dios, no hay libertad. Aleluya. Amén. La fe es el punto de inicio del Espíritu. Si no tuviéramos fe, no existiría para nosotros la dimensión espiritual o lo sobrenatural. Seríamos solamente naturales y físicos. No creeríamos en nada que no sea natural. Pero la fe, dígalo fuerte. Es el punto de inicio. Amén. Donde Dios a ti te puede hablar de cosas sobrenaturales, de cosas que son del Espíritu, de acciones que son del Espíritu, de leyes que son del Espíritu, de intercambios espirituales, de herencia espiritual, de bendición espiritual.
lo que Él ha predestinado para ti. Amén. Entonces la fe te establece, diga que establece. Diga que establece. Entonces yo ya no estoy establecido en mi vida natural. Wow. En mi vida caída no estoy debajo. Amén. ¿Se entiende? Sino hoy puedo, a través de la fe, tomar en mi dimensión espiritual lugares altos. Lugares altos. Lugares altos. Ya no estoy debajo, yo estoy en lugares altos por fe. Amén. La Biblia dice que nosotros por la fe estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Yo ya tengo que tener superioridad, aleluya, sobre lo que supera la vida natural, sobre lo que supera la influencia natural, sobre lo que supera justamente la crisis natural. Yo en la crisis me tengo que hacer ver, porque no soy un hombre común, soy un hombre que estoy establecido juntamente con Cristo para gobernar no solamente mis acciones naturales, sino comandarlas desde una dimensión espiritual. Efesios 1, verso 3. Miren esto, por favor, y quiero meterlos en el ambiente, amén, espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Wow! ¿Y qué esperas tú? Que Dios te bendiga. Es que en la fe ya tú eres bendecido. En la fe ya eres bendecido. En la fe no puede erradicar maldiciones generacionales, no puede erradicar maldiciones en ti. Toda maldición fue ejecutada en Cristo Jesús. Él fue colgado en un madero, Gálatas 3, verso 13, después lo lee. Él fue colgado en un madero para que toda maldición sea sobre Él. Él se hizo maldito para que nosotros en Él podamos recibir por medio de la fe la bendición espiritual de Abraham. Pero ¿cómo si yo? No, es que no eres en ti, esa es tu fe, esa es tu dimensión espiritual de fe. Amén. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares. ¿En qué lugar? En mi bolsillo no, en mi casa no, en mi trabajo no, en mi mundo no, en mi... no. ¿A dónde dice la Biblia? ¿Entienden? En lugares celestiales en Cristo. En lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo están algunos delante de Cristo? Te pierdes lugares en Él. Te pierdes posicionarte en Él. No eres sabio, no eres sabia, no eres sabio, no eres sabio. La Biblia dice que el hombre necio es necio en su corazón. Y dice la Biblia, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Decir, no podés ser necio para este tiempo. Tenés que ser un hombre sabio. Y el hombre sabio no es aquel que se cree que sabe todas las cosas. El hombre sabio es aquel que confiesa y cree en Dios. Cocina tienen esa canillita de agua que viene agua fría y agua caliente. Amén. ¿Usted tiene? ¿Quién la usa? ¿Carlos? ¿Usted? Amén. Esa que tiene un comando, dice, ¿no? Amén. No la que tiene dos comandos, la que tiene un comando, la mujer. Vamos, mi amor, tenemos un comando. A ver, amén. Un comando. Entonces,
Entonces usted pone el comando para el lado rojo y sale caliente, ¿o no? ¿Es verdad o no? ¿Y usted cómo hace? Comienza a correr un poquito y ya no es tan calentita y así, hasta que usted pueda poner las manitos. ¿Es verdad o no? Para que no se queme. Entonces, eso es regular. Entonces, usted es natural, amén, pero también es espiritual, amén. Ahora, usted para ser bendecido necesita de fuentes espirituales, aunque tenga fuentes naturales, pero si usted no es bendecido, amén, esa fuente, por más que sea fuente, no lo va a bendecir, amén, amén a esto. Entonces, la bendición es espiritual, entonces la fe te regula. Entonces tú dices, este mini emprendimiento, esta mini bendición. Amén. Este emprendimiento más grande, esta dimensión de fe más grande o más de bendición más grande. Esta mega emprendimiento, esta mega bendición. No, hay gente que no. Amén a esto. Amén a esto. Entonces todo se regula conforme a tu fe. Y tú dices, pero ¿por qué, Señor? A mí no me da mucho. Y porque tú sacas cuenta de poco. Conforme a tu fe te sea hecho. Vamos, bueno, haga algo, por favor. Bueno, sí, claro, como Maldonado nos va a llevar a la iglesia de éxito porque tiene gente sana y libre. No tiene... ¿Me quiere pelear? Vamos, arreglemos la hora. Pero claro, no, a ver, soy su pastor. Y nada le falta. Voy a meter mano. Claro, algunos ya casi me pelean de la banca, no, por favor. Amén. ¿Entienden lo veo? Entonces, entienda esto, por favor. Amén. Conforme a tu fe te sea hecho. Porque Dios no puede completar algo. Amén. En su poder, en su dominio, en su autoridad. ¿Por qué? Es porque Dios necesita fe. Él puede hacer lo que tú necesitas y mucho más, pero para que Él pueda actuar en tu vida, Él necesita fe en ti. Él necesita dimensión de fe en ti, de lo que Él te ha hablado, de lo que Él te ha dicho, de lo que Él te ha ministrado, de lo que Él te ha revelado. Cada persona es regulada. Amén. Por eso usted tiene que entender que la bendición empezó en Abraham y comenzó Dios a desarrollar esa dimensión de bendición hasta que sobre y abunde. Nosotros somos la generación que nosotros tenemos que operar en la abundancia de las bendiciones espirituales, no en la pobreza espiritual, en la sequía espiritual. Nosotros, el problema de nosotros que estamos enfocados en las riquezas naturales, vivimos de las riquezas materiales y físicas y no valorizamos las riquezas espirituales. Pero nosotros por la fe tenemos que saber, aunque tengamos dinero, aunque nos vistamos bien, somos pobres, desaventurados, amén, somos miserables, pero nosotros sí entendemos que estamos en una dimensión en la fe y somos personas que hemos crecido espiritualmente, somos bienaventurados, somos ricos, estamos vestidos de gloria. Digan conmigo, amén, tenemos vida, tenemos plenitud, tenemos gozo. Entonces diga conmigo regular y desarrollar. Diga conmigo, el que todavía no se incorporó para ser de fe, no se puede desarrollar en fe. Amén. Porque tú no puedes, porque no tienes la forma, porque no tienes la manera, porque no tienes la medida, porque no tienes la altura en ti. Tal vez tú tengas intenciones buenas, pero no tienes facultad para poder desarrollarte en ello. Amén. La fe te habilita, que tú salgas de la barca, que tú camines por las aguas. Amén. Que tú desafíes, amén, toda ley, amén, toda lógica. Amén. Que tú, aunque para muchos digan no es imposible, pero tú por medio de la fe vas a hacer que lo imposible sea.
la vida del hombre y la programación en ella. Entonces nosotros tenemos que saber que los verdaderos diseños que vienen para nuestras vidas vienen de Dios. Amén. ¿Está bien? Yo creo en los diseños de Dios y no los míos. Amén. 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 Los diseños que vienen, amén, para que nosotros, diga, para con nosotros. Hagamos una comparación y cierro. Amén. Porque hoy usted se quiere ir a comer ese asado con su familia, su mamá, con su... Amén, porque tienen cara de querer irse. Amén. Y la Biblia me dice, no tires la revelación a cualquiera. Amén, amén. A cualquier chanchito no le tires la revelación. A guardarla para los hijos, aprender. Génesis 1, verso 26. Miren, me fui, pero no me salí de la atmósfera. Miren, entonces dijo Dios, hagamos a Luis. Amén, ponete de pie. Hagamos a Luis. Bueno, sabemos que el primer hombre le salió mal. Hagamos a Luis, a ver, vamos. ¿Qué dijo Dios? Amén. Ponete ahí, Luciano, para que te vea el público. Ahora Dios lo hizo. Amén. Amén. Y él fue un diseño de Dios. Amén. Y en ese diseño, Dios lo diseñó conforme a un proyecto. Amén. Ahora Luis nació. Amén. Es el diseño que vino para un proyecto. Amén. Entonces Dios dijo, hagamos a Luis, para que Luis se encargue, haga, se ocupe. Amén, se ocupe. Muévame su mano. Amén. Y Dios hizo a Luis, amén. Y él se ocupó de conquistar a la Caro. Se ocupó de Caro, se enfocó en Caro. Amén. ¿Y así terminó? Con Caro. Lo Caro sale. Ya termina. A ver, mire qué cosa este hombre. Nació para una cosa y él se enfocó en lo suyo. No, a mí con esto no es. Amén. Y así están los creyentes de hoy. ¿Sí? Así están. Y así están. Amén. Entonces cada uno hoy está en su proyecto y maneja sus diseños. Amén. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, Dios le dijo todos los diseños que tú tengas en tu vida, los proyectos que tú te has hecho, para los cuales tú te has formado, estudiado. Amén. Tú tienes que salir de ellos, porque yo tengo proyectos nuevos. Yo te voy a traer diseños nuevos, te voy a Pedro, lo llama después de una gran pesca, de una pesca milagrosa. Amén. Y fue la mejor temporada de Pedro. Y cuando Pedro estaba en su plenitud, amén, ganancias financieras, amén, él podía entrar en otro estatus económico. Él le dijo, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue esta temporada? Buenísimo, Señor. Bueno, ahora dejará de ser pescador de pez. Ahora vení, porque te voy a dar un nuevo oficio. Ay, no. Ahora, justo ahora que saqué la costilla, saqué. A ver. Muévame sus manos. Amén. Y que la fe es un desafío. Amén. Por eso ya le dije el otro jueves. Es un desafío aún para nosotros. No solamente Dios, qué fácil, amén,
Si Dios viene, se entiende en su posición, en su oficio, y Él no tiene ni para Él, ni para la familia, ni para la nafta, y que Dios diga, vení Abraham, deja tu oficio, porque yo tengo otro oficio para ti, tengo otros planes, tengo otro... Amén. Amén. Sí, bueno, eso es una parte también, Dios lo hace. Amén. Pero la fe no solamente viene cuando estás hecho pomada. La fe viene cuando tú estás en la mejor temporada. Para que tú realmente entiendas que si hay algo por lo que tienes que vivir y para qué tienes que vivir, es por la fe. Yo conozco personas que han sido muy pobres y que han entrado en el mundo de la fe. Escuchen esto. Y han sido pastores que siguen siendo pobres, que viven en pobreza, en miseria, en escasez. Son salvos, seguro. Amén. Pero ellos no pagaron nada. Amén. Ellos, es como que fue como un recurso la fe. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Fue como un recurso. Es como que no tenían nada y bueno, se metieron en esto. Amén. Pero conozco personas delante de Dios. Aleluya. Que dejaron lugares importantes económicos, han dejado estudios, han dejado su misma profesión, de verdad les digo, y hoy son apóstoles millonarios. Pero ¿por qué una y por qué la otra? Es porque nosotros tenemos que entender que el mundo espiritual, conforme a la medida que tú le des, es conforme a la medida que tú vas a recibir. Tu posición está en ella, tu ubicación está en ella. Tú no puedes ser el presidente de la República Argentina porque tú dices, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Siendo que Dios me ha establecido para cosas grandes, para traer salvación, para traer generación, para rescatar a las almas perdidas, para traer el reino de los cielos, para llevar a las personas al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo. Dígame, amén. A través de la vida del hombre. Amén. Dios no va a financiar, entienda, algo que Él no ha puesto en su voluntad que tú hagas, que tú abras, que tú emprendas. Amén. Dios va a financiar todo lo que entra en lo que está conformado para que tú lo hagas, para que tú comiences, porque la Biblia dice, meditarás en el libro de la ley de día y de noche, para que hagas conforme. La palabra habla del diseño que Dios te va a revelar. Habla del pensamiento que Dios va a comenzar a traer sobre ti para darte proyectos nuevos, ideas nuevas. Amén. Porque desde ese lugar Dios va a estar contigo. Desde ese lugar Él te va a respaldar y la bendición de Él estará para siempre con tu vida. ¿Saben? Cierro. ¿Cuántos han visto a alguien crecer, llegar a viejo y partir? ¿Cuántos? Ponete de pie. En realidad, ¿para qué fue el propósito de la vida de esa persona que vos conociste, que se desarrolló, que alcanzó a ser viejo y murió? ¿Y qué se trató su vida? Obvio que a través de los años viven, pero ¿cómo? Porque hay personas que pueden vivir sin fe, hay personas que pueden vivir por fe, hay personas que pueden vivir en rebeldía, tantas cosas, ¿no? La vida se adapta, diga, la vida se adapta. Amén. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y cuál fue el sentido de la vida? ¿Cuál fue? Amén. ¿Para qué vivió? ¿Para qué tuvo 70, 80 años? ¿Para
Dios te planifica. Amén. Dios te planifica. Y dice, voy a hacer de tal persona, de tal persona. Yo con esta persona voy a hacer esta persona. Y encima, cuando tú entras en la planificación de Dios, que es por medio de la fe, amén, tú te centras, amén, en cosas poderosas que son espirituales, que son la voluntad no tuya, sino la voluntad de Dios, y que es buena, agradable y perfecta. Entonces tú en ese lugar vienes justamente de pequeño a ser grande, amén, de pequeño a ser grande, y tu comienzo va a marcar un destino para los demás, va a dejar las huellas, va a hacer una brecha para que otros sigan tu camino, para entender que en la vida hay propósito, que en la vida hay propósito, y que no se trata de los propósitos que se han creado los hombres, sino los propósitos que vienen de Dios para cada hombre, para cada persona y para cada familia. ¿Qué pasa si ustedes pónganse de pie? ¿Qué pasa si Dios en sus planes los llama con un propósito? Los llama para un ministerio. Los llama para que ellos hoy se muevan en la fe. Amén. En los diseños de Dios, en los planes de Dios. Amén. Amén. Y que ellos sean personas que revolucionen un barrio. Que cambien a las personas más afectadas. Que restauren los hogares más quebrantados, más destruidos. Y que sean ellos una bendición para ellos. ¿Qué pasa si ustedes, amén, se entienden las dimensiones espirituales y que Dios haga un cambio generacional en ti? Y que diga, todas las maldiciones que vinieron de generaciones en generaciones, yo en tu vida la corto. Pero ¿qué pasa? ¿Y para qué crecemos? Para ver a aquellos que tuvimos en las manos, perdiéndose, caminando por caminos de perdición, de tantas cosas. Amén. Entonces, se entiende lo que Dios tiene planes. Y los planes de Dios son para vida, son para eternidad. Dígame, amén. ¿Qué pasa con este matrimonio? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con ellos? Amén. ¿Cuántas personas en la fe podían tomar lugares en Cristo Jesús? ¿Cuántos? Ustedes como por orquídea. ¿Sabes cuántas chicas de tu edad están en puertas de perdición? ¿Y cuántas ya están en plataformas llenas del Espíritu Santo y llenas de vida? Ya tomadas en los diseños de Dios para que Dios proyecte su vida para cosas grandes, sacarlo de abajo, sacarlo. Bueno, ya tendrían que estar todos los jovencitos. Amén. ¿Sabes por qué Dios te quiere dar fe? Para que tú cuando mueras resucites y no te quedes en ese sepulcro. Porque todos algún día vamos a morir. Porque los planes de Dios son eternos. Dios quiere que tú vivas en la fe para que tú en el día postrero tengas salvación y tengas acceso juntamente contigo. Amén. 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 ¿A qué te dedicas? Amén. Amén. ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedican ustedes? ¿Y por qué se dedican a tal cosa? Amén. ¿Por qué se dedican a tal cosa? ¿Por qué ustedes van? ¿Por qué hablan a otros? ¿Cuál es el sentido? Amén. ¿Se entiende? Para mí tiene sentido. Amén. Estar en este lugar. Yo estoy justamente consumiendo propósito. Yo estoy haciendo lo que Dios pensó que yo iba a hacer desde su eternidad. Entonces yo estoy avanzando justamente en el plan y en el diseño de lo cual Dios me dio existencia y vida. Amén. Estoy para ministrarte. Yo paso a ser en el mundo espiritual como un ser de luz, porque yo te estoy ministrando y te estoy abriendo los ojos de tu entendimiento. Entonces quiero decirte que todos podemos ser luz para este mundo, que todos podemos ser la sal de la tierra. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? El hombre fue removido de lugares y de dimensiones espirituales en Dios y se ha dedicado a sus planes, se ha dedicado a su fuente, ha entrado en aflicción por su economía y por su falta de bendición. Pero cuando un hombre entra en la fe, es reincorporado en Cristo Jesús, retoma los lugares y comienza a desarrollarse y a operar en el aleluya.
pongas de pie. Anótelo solamente, Santiago, casi todo el mensaje. Anote cuáles son las consecuencias de no vivir por fe. Escuchen esto. Todos juntos anoten las consecuencias. Primera consecuencia: no se alcanzan las promesas espirituales en Dios. Entonces, mientras tú estás decidiéndote, luchando, lidiando, tratando de convencerte ahí, amén, haciéndote el chapulín colorado espiritualmente, si lo hago, si voy, amén, pégame sus manos, ¿sí? El tiempo de Dios ya llegó para ti. Amén. Y Dios ya te está demandando. Amén. Ya Dios te está demandando lo que tendría que ser en este tiempo para ti. Quiero que sepas que hay tiempo para todo. Amén. Amén. Y que estás mal aprovechando los tiempos que tú tendrías que vivir en Dios, como hijo de Dios, como hija de Dios. Amén. Desde el primer día que aceptaste a Cristo, Dios te sanó, te liberó en algo espiritualmente. Dios lo hizo porque Él tiene una programación para ti, porque Él tiene logros para ti, porque Él tiene futuro para ti, porque Él quiere cambiar el color a este mundo y darle un color en Cristo Jesús, para que tú veas la vida de una manera justamente en la gloria de Dios y en las promesas del Eterno. Amén a esto. Entonces, miren, ¿cuáles son las consecuencias? No se alcanzan las promesas espirituales en Dios. Gálatas 3, verso 14. Las promesas espirituales en nosotros se alcanzan por medio de la fe. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿por qué era? Porque era, dice, por la fe reciban las promesas del Espíritu. Digan conmigo, reciban las promesas del Espíritu. Segundo, para ir terminando, se pierde la herencia y el destino espiritual en Cristo Jesús. Quiero que entiendan esto. Gálatas 3, verso 9. Nosotros, escúchenos, de la fe somos bendecidos. Amén. Miren lo que dice la Biblia. De modo, la forma, amén, de modo que los de la fe, diga nosotros, son bendecidos con el creyente Abraham. Diga conmigo. Entonces, cuando no somos personas que vivimos y nos establecemos para ser creyentes, para vivir en esa fe, para actuar en esa fe, dígame amén. Entonces perdemos las herencias y el destino espiritual en Cristo Jesús. Romanos 4, verso 14. Miren qué importante es esto para que usted lo estudie toda la semana y comience a crecer en esta dimensión espiritual. ¿Qué dice? Dice, porque si los que son de la ley, estos serían los hijos de Abraham, los judíos, los hebreos, amén, dice, porque si los que son de la ley son herederos, resulta la fe y anulada la promesa. Entonces diga conmigo, no es por la ley, amén. Nosotros por la fe heredamos justamente las bendiciones, somos herederos de la herencia que viene a través de Abraham a nuestras vidas. Dígame, amén. No hay justificación en las personas. Amén. Romanos 3, verso 25. Ahora, si en una persona, escúcheme, si en una persona no hay justificación que viene por la fe, por más que tú te congregues, las maldiciones van a llegar, la muerte te va a perseguir, los demonios te van a atormentar, las enfermedades se van a manifestar, la pobreza sigue estando. Tú tienes que darle valor, ¿se entiende?, a entrar en una dimensión espiritual para ser justificado. Diga, para ser justificado. Vamos, iglesia, vamos, para ser justificado. Amén. Por eso los demonios te turban, la pobreza, la enfermedad, la división de casa, de hogar, todo lo que uno está viviendo es por no tener dimensión sobrenatural en la fe. Entonces, Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiación, amén, por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, diga, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces hoy tú eres justificado. Sobre ti vendría legalmente la pobreza, la maldición, la enfermedad, pero Cristo a ti te justificó, a ti te desató, a ti te liberó. Y sobre ti no puede llegar enfermedad, no puede llegar juicio, los demonios no pueden turbarte. Aleluya, las enfermedades no pueden operar en tu vida porque tú por la fe has sido justificado. Los que no viven por fe no han alcanzado, no alcanzan la salvación. Primera de Pedro 1, verso 5. Hay personas que tienen que crecer urgente porque tienen muchos problemas, no solamente espirituales, sino también eternos. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que soy guardado por el poder de Dios. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar Salvación. para alcanzar la. Entonces diga conmigo, si no entramos en una dimensión de fe, amén, las consecuencias pueden ser hasta eternas. Se anula y se bloquea toda dimensión espiritual. Segunda de Corintios 5, verso 7. Entonces se anula y se bloquea toda dimensión espiritual y la persona queda bajo los 5 sentidos naturales del hombre. Amén. Donde todo sentido está influenciado por gobiernos espirituales de manipulación, de incredulidad, de enfermedad, de pobreza y de muerte. Bueno, sus manos. Amén. Entonces, usted nunca va a superar las cosas, amén, que comienzan a influenciar nuestra vida natural, si no es por medio de la dimensión espiritual de la fe. Dígalo, pastores. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, cuando usted no anda por fe, usted anda por vista. Anda por los 5 sentidos, donde Satanás tiene derecho en gobernar, en influenciar, en hacerte ver, en hacerte oír. Muévame su mano. Entonces usted nunca va a salir de nada, porque usted realmente va a estar bajo la influencia de lo que usted ve, de lo que usted escucha y de lo que usted piensa. Amén. Solamente por fe nosotros podemos caminar en una dimensión sobrenatural, donde podemos encontrar dimensiones espirituales, diga conmigo, de cosmovisión. Hebreos 11, cierro, verso 1, dice la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, diga, y la convicción de lo que no se ve. Ahora, la palabra convicción quiere decir la seguridad sobre la verdad de lo que se cree. Diga conmigo, la convicción. Diga fuerte, la convicción. Es la seguridad, diga conmigo, es la seguridad. Amén. Es la seguridad de la verdad de lo que se cree. Entonces, cuando tú eres un hombre de fe, amén, por más allá que vengan cosas adversas, por más allá que las cosas sean turbias, por más allá que las cosas sean imposibles, por más allá que las cosas te superen y sean como cosas gigantes delante de ti, pero tú dentro tuyo, así pequeño como puede ser físicamente, tú tienes que entender que tu fe puede superar tu dimensión natural y física, y tú puedes, más allá de todas las cosas, puedes vivir en una vida como asegurada. Diga como asegurada. Como asegurada. Diga conmigo como asegurada. Yo tengo por medio de una capacidad espiritual de estar seguro, de estar confiado. Yo me fío en el Señor, me fío en su poder, me fío en su palabra, me fío en sus promesas. Dios es fiel, así como dijo Job, yo sé
naturalmente, físicamente, andaba en un valle, en un lugar muy bajo. Amén. Ya no andaba en las alturas. Amén. Andaba en lugares bajos. Amén. Y en esos lugares bajos había oscuridad. Había oscuridades que lo perturbaban, que lo turbaban, que lo oprimían, y eran oscuridades de sombra, de muerte. Amén. Pero él dice, amén, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué es fuerte? Porque